El día de hoy escucharán 3 historias en las que los policías se enfrentaron a eventos paranormales que no solo sacudieron sus sentidos y los atemorizaron, sino que también, por increíble que parezca, los pusieron en un gran peligro. Como he dicho en otro momento, a veces sí témeles más a los muertos que a los vivos, oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Hogar de lo paranormal. Un abrazo a todos los escuchas. Mi nombre es Felipe Hernández. Trabajo como policía en León, Guanajuato. Nunca había vivido algo como lo que experimentamos. Si no nos creen aquí hoy, ni nos enojaremos, porque esto resulta increíble hasta para nosotros. Un día nos llamaron para investigar lo que creo que fue la escena paranormal más enloquecedora que haya existido. Por privacidad de la mujer a la que le pasó, no voy a dar datos personales. Mi compañero y yo dábamos un rondín por la zona. Entonces nos avisaron que una mujer en nuestro cuadrante había pedido auxilio, pues había un borracho afuera de su casa amenazándola con matarla si no salía. Fuimos en cuanto pudimos. Cuando llegamos, vimos a una señora muy mayor claramente preocupada, con un rostro aterrado afuera de su casa. La puerta estaba abierta. Nos bajamos y le preguntamos si estaba bien, si el borracho ya se había ido. A eso ella nos contestó que en realidad nunca hubo ningún borracho, y antes de contarnos la verdad, nos suplicó que no nos fuéramos y la ayudáramos. Nos dijo que en su casa, de repente, empezaron a pasar cosas horribles. Al principio, solo sus objetos se caían del lugar. Primero fueron pequeñeces como monedas o el control de la televisión, pero a la hora se empezaron a caer vasos de vidrio, frascos de especias, vasijas y demás. La señora llegó a pensar que estaba temblando, pero pronto se dio cuenta que no era así. Luego mencionó que sus muebles se movían, y llegó un punto en el que ya incluso estaban colocados de maneras irreales. Pero de entre las tantas cosas que nos contó con la voz quebrada, fue que había un hombre adentro, pero que no podía verlo, solo oírlo. En vez de querer seguir contándonos lo que pasaba, nos dijo que entráramos y viéramos si podíamos ayudarla de alguna manera. En ese momento la única razón por la que aceptamos fue porque nos dio pena la pobre señora, que se veía tan afligida que parecía que se desmayaría ahí mismo. En cuanto cruzamos la puerta, sentimos un escalofrío horrible. No sé cómo describir esto, pero se sentía como si el aire raspara, como si fuera tan frío que quemara. Lo primero que notamos fue que las luces se encontraban apagadas, pero porque los focos estaban rotos. Solo con linternas en mano, nos dimos un paseo por la casa en la que descubrimos un sinfín de eventos que nos erizaban la piel. Había muebles rotos que, todas sus partes sueltas, se encontraban colocadas de maneras específicas, formando ciertas figuras. Había ratas corriendo de un lugar a otro, asustadas por nuestras luces. Las pinturas viejas que tenía la señora estaban colocadas al revés, y ahora que lo pienso, no sé cómo se podían mantener en esa posición, siendo que los soportes se encuentran en la parte superior del cuadro. Así encontramos un gran número de eventos que hacían todo cada vez más espantoso. Pero nada se comparaba con los sonidos de las pisadas. Se escuchaban claramente unos zapatos pisando de un lado a otro, pero no veíamos quién producía aquellos ruidos.
La gota que derramó el vaso se presentó en el piso de arriba. Subimos buscando al hombre que decía la señora que estaba merodeando ahí y que nosotros mismos escuchamos. Pero no hallamos más que oscuridad y la peor experiencia de nuestras vidas. La casa fue rasguñada. No me refiero a 1 o 2 sonidos de estos, no, literalmente se escuchaba como si toda la casa, o al menos la planta alta, fuera rasgada, como si con miles de uñas rasparan el piso, los muebles y las paredes. Simplemente no quisimos estar más ahí y huimos. Salimos tan rápido de la casa que mi compañero se tropezó y cayó de las escaleras. Lo ayudé a levantarse y fuimos con la señora que se encontraba afuera ya en un llanto terrible. Nos preguntaba que qué tenía que hacer, como si nosotros tuviéramos la solución a su problema paranormal. Lo único que pudimos ofrecerle fue que la sacáramos de su hogar y la lleváramos a un lugar seguro. Ella nos contó que su hija vivía con su esposo a unos 20 minutos de distancia. Así que la subimos a la patrulla y la llevamos hasta allá. En todo el camino no dejó de llorar, y la entendíamos. ¿Cómo alguien podría vivir en una casa así? Su hija la recibió con mucho amor y le platicamos todo lo que pasó. Ella no se lo podía creer, pero tampoco estaba tan cerrada a la idea, porque nos dijo que cuando vivía ahí, llegaron a pasar algunas cosas que ella no se podía explicar y le aterraron en su momento. Tiempo después pasamos por curiosidad a la casa de la señora, pero ya nadie nos abrió. Suponemos que abandonó su hogar por su propia seguridad. El ritual. Hola, en el pueblo donde vivimos hay muy pocos policías, pero uno de ellos es mi amigo, y esta experiencia que me la contó le ocurrió a él y a su compañero que fueron a ver la escena donde todo ocurrió y participaron en la investigación. Este caso pasó en un rancho de la zona. Era una familia que vivía de la ganadería. Criaban principalmente borregos. A todos los tenían en un corral grande no muy lejos de su casa. Cabe mencionar que la familia no era conflictiva y hasta donde sabíamos no tenían enemigos. Yo no fui amigo de ellos, pero sí llegué a tener contacto y puedo decir con seguridad que no se veían malas personas ni de lejos. Una mañana de viernes ellos salieron de su hogar y encontraron algo de lo más extraño y horrible. Había cuerpos sin cabeza de borregos, sus borregos. Estaban colocados a cierta distancia uno de otro y rodeaban toda su casa. Espantados, llamaron a la policía que acudió lo más pronto posible. Ellos estaban tan impresionados como la familia. Además de los pobres animales que dejaron en tan curiosa posición, la única pista que tenían eran las huellas de las pisadas en el lodo y la tierra del corral y los alrededores. Lo raro fue que eran huellas de pies descalzos. No había ni un zapato. Mientras limpiaban el desorden, notaron un detalle tenebroso. La sangre que brotó desde los animales corrió hasta la casa siguiendo un patrón que formaba líneas extrañas. No hay modo de que algo así pudiera suceder naturalmente. Así que mi amigo piensa que las mismas personas que hicieron esto crearon el patrón de sangre. Las investigaciones que se hicieron llegaron a buen puerto gracias a unos rumores que corrían. No es común que haya turistas en el pueblo, y mucho menos extranjeros. Así que los gringos que vinieron durante unos días fueron unos potenciales sospechosos, pues incluso se fueron la mañana siguiente de que pasara el evento. Sin embargo, nada de lo que he contado es en realidad lo aterrador, porque eso es lo que pasó a continuación.
La familia que vivía en esa casa se enfermó. La madre, el padre, la abuela y el joven que vivían ahí contrajeron algo que los puso muy mal. Todos tenían síntomas diferentes. De eso no estoy tan bien enterado, pero el punto es que terminaron en cama sin poder casi moverse. Los huesos les dolían y sentían un ardor en el pecho terrible que les provocaba que incluso respirar fuera una agonía. Al final, la única persona que falleció fue la abuela, y después de que eso pasara, todos los demás recobraron la salud. Lo que diré puede parecer una tontería, y quizás sí lo es, y me estoy inventando una película en mi cabeza, pero yo creo que esos gringos que vinieron al pueblo fueron los que hicieron el ritual que tenía el fin de llevarse solo a una persona. ¿Por qué lo hicieron o con qué fin? No lo sé, pero eso es lo único que me imagino. La verdad es que todo quedó en un gran misterio y nunca se resolvió nada. Pero esa es una historia que se sigue contando en este lugar. Un lugar en el que nunca pasa nada. Engaños mentales. Espero te encuentres muy bien, Ger. Mi nombre es Antonio Brito. Fui policía hace unos años. Creo que tuve una vida profesional muy aburrida, porque siempre estuve en zonas en las que no pasaba casi nada. Sin embargo, sí tengo un caso que pasó en un edificio en construcción al que tuvimos que ir mi pareja y yo. Todo comenzó con una llamada que hicieron denunciando que alguien estaba merodeando adentro. Esto en principio no es raro, porque los trabajadores andan por ahí en sus labores. Sin embargo, en ese momento era un sábado a las 10 de la noche. El denunciante vive en el edificio de enfrente y podía ver aquello que le pareció tan sospechoso. Y ahí vamos nosotros. El lugar se veía ya muy avanzado. No creo que le quedara mucho para terminar de ser construido. Nos metimos y exploramos. Afinamos el oído esperando escuchar algún indicador de que hubiera un intruso en el edificio. No estábamos asustados porque cabía la posibilidad de que solo fuera un trabajador que intentaba robarse una herramienta o algo así. Al no encontrar a nadie, nos separamos por un momento. Quizá de esa manera tendríamos más posibilidad. Según los detalles del vecino que pudo ver todo, la persona fue vista en la ventana del tercer piso. Yo me dirigí hacia allá, investigué lo mejor que pude, pero no hallé nada. Finalmente, a través del comunicador, le informé a mi pareja que iría para allá de nuevo. Un par de minutos después, en el camino, escuché que me habló por la radio. Me decía que me apurara, que algo estaba ahí con él, pero no sabía qué era. Me apresuré y cuando bajé al piso en el que se encontraba él, ya desde lejos escuchaba sus pequeños gritos. Vi que estaba mirando a todos lados con un claro terror en sus expresiones. En cuanto él me vio, me dijo que me detuviera. Yo le hice caso sin saber bien qué quería lograr, y me gritó que tirara el arma. Mientras él pronunciaba las palabras, desenfundó su pistola y me apuntó. Le pregunté por qué hacía esto, y solo me repitió que tirara el arma aun cuando yo ni siquiera la tenía en mi mano. Traté de tranquilizarlo, diciéndole que era yo, que no había necesidad de apuntarme, pero no importaba qué le dijera. Él seguía amenazándome, y su nerviosismo iba cada vez más en aumento, hasta que terminó por dispararme en la pierna. Caí al suelo agarrándome la extremidad, y no fue sino hasta entonces que él se dio cuenta de su error. Después de unos segundos se acercó a mí y me apoyó. Llamó a una ambulancia que llegó minutos después, y el resto es historia. Ahora, mientras esperábamos la ambulancia, él me contó lo que estaba pasando por su cabeza, y es increíble. Dice que vio a una persona, o al menos la silueta de una, merodeando cerca de él. Cuando creía haberla visto, lo iluminaba con la linterna y desaparecía. Entonces, en el momento en que llegué yo,
En mí vio a otra persona, un hombre cubierto con una sudadera negra delgada y larga que le cubría la cabeza. Según lo que sus ojos veían, yo traía un arma y le estaba apuntando. Él estaba teniendo una alucinación bárbara que se disipó cuando me disparó. Al menos nosotros nunca volvimos a escuchar más historias de ese lugar, pero después de lo que vivimos, definitivamente no quisiera ser un inquilino de ese edificio. Caí al suelo agarrándome el miembro y... Creo que debo de cambiar esa palabra. Caí al suelo agarrándome la extremidad y no... ya, me da risa, pero lo voy a dejar así. ¿Hay policías en el público? Si es así, por favor déjame tu experiencia en los comentarios y quizá tu historia salga en un próximo video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.